Muchas gracias desde ya. Les cuento para presentarla brevemente. Claudia Guerrero es fundadora de la ONG No Más Abuso Sexual Infantil, fundación nacida hace 8 años y que a la fecha ha orientado a cerca de 7.000 familias de niños, niñas y adolescentes que sufrieron abuso sexual infantil, además de entregar ayuda psicológica y jurídica. Además, Claudia fue ganadora del Premio Mujer Impacta del 2019. Así que estamos en presencia entonces, evidentemente, de una persona que nos puede aportar mucho en relación con las temáticas que nosotros estamos tratando en esta comisión. Nuevamente, Claudia, muchas gracias desde ya por aceptar nuestra invitación. Y la idea es poder escucharte lo que nos quieras plantear. Entiendo que ya te enviamos algunos temas de referencia que son de nuestro interés, pero antes que eso, evidentemente nos gustaría escuchar lo que tú quieras plantear aprovechando esta instancia y lo que dice en relación con el tema de las víctimas y testigos, y después dejar un espacio final para algunas preguntas que te podamos hacer. Bueno, primero agradecerles la oportunidad que me dan de estar acá. Debo ser muy franca y decir que es complicado que tengamos estos espacios en donde se pide como que las víctimas contemos un poco la parte buena y la parte mala de lo que vivimos con respecto al trato en la fiscalía. Desde ya les digo que la verdad no tengo muy buenas noticias que darle respecto a lo que yo he podido vivenciar con las familias que llegan a lo que hoy ya somos una fundación. Y bueno, como madre también de dos niñas que sufrieron vulneración sexual en el año 2012, cuando fundé esta agrupación en su momento, que hoy ya es fundación, pude darme cuenta de todos los vacíos que habían en el fondo, no sé si decir situaciones erróneas o dejos, yo les llamo como vacíos, para que no suene tan feo ni tan fuerte a veces, y fue lo que me llevó en el fondo a poder decir alguien tiene que hacer algo, porque era muy crudo caminar sola con todo esto. Como bien decía don Pablo, llevamos 8 años trabajando con familia y hemos podido ayudar, orientar más o menos a 7.000. Y en estos 8 años que llevamos hay problemáticas que se siguen repitiendo, eh, fiscalías que se siguen nombrando por las mamás como las peores o en las que es casi una historia de terror, y otras también en que se repite el nombre de alguna fiscal que es como muy buena y que a todas les gustaría tener nomás en su causa, ¿no? Eh, Más que quizá hablarle de cosas técnicas que tampoco me manejo mucho, sino que experiencias que tengo con las mamás, cuando les conté que iba a estar en esta oportunidad con ustedes de contarles un poco lo que están viviendo ellas, salieron muchas cosas, de hecho, mucho, 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 y entre ellos pude sacar las palabras o los comentarios que más se repitieron, eh, que bueno, la señorita Patricia me dijo lo bueno y lo malo, así que me siento como en el derecho de poder contarles un poco todo. Eh, lo que más se repitió, la verdad, fue incompetencia, humillante, sensación de poco compromiso, cuestionamiento, no investigan a fondo, no hay atención, nunca llegué a conocer al fiscal a cargo hasta el día del juicio, rotación permanente de fiscales, en el proceso me sentí sola y con falta de información, y finalmente una que otra dijeron que se habían sentido apoyados y al menos escuchados, pero no acompañados. Bueno, lamentablemente la mayoría de las consultadas, como pueden ver, tuvo una experiencia negativa, primando la falta de comunicación, la falta de información de lo que sucederá una vez que se denuncia, no tener información de los tiempos que dura el proceso, que se expresaban en lenguaje jurídico no entendible, que se tomaban decisiones sin consultar. Muchos se enteraban meses después que sus causas, por ejemplo, fueron cerradas o archivadas. Inclusive tenemos un par de casos en que se enteraron de las condenas de juicios abreviados varios meses después. La primera atención también entra en juego acá y sienten que es tardía. Yo por todo el tiempo que llevo acá trabajando y también como he tenido oportunidad de estar cerca de algunas fiscales, como por ejemplo en su tiempo Patricia Muñoz, y actualmente tengo una relación bastante cercana con Erika Mayra,
podíamos tener algunas ideas de cuánto se demoraba en los tiempos que no eran de pandemia, 2 semanas después que ponían la denuncia, más o menos era como lo que solía ser el primer contacto con la fiscalía. Ahora eso en tiempos de pandemia se ha extendido en algunos casos hasta un mes, lo que hace obviamente que las víctimas tengan, o la familia en este caso de las víctimas tengan una sensación de indefensión ante esta denuncia y no saber qué va a pasar, si la tomaron en cuenta o no. Por otro lado, hay algunos casos que sí han tenido alguna experiencia en que ha sido súper rápido, pero la verdad es que de las 200 consultadas que yo hice, solamente 10 me dijeron que había sido menos de un mes. Para ser muy franca, traté de ese número no olvidármelo. Eh, Sumado, bueno, todo a eso que se sienten muchas veces cuestionadas, muchas veces desinformadas. Yo creo que en este caso y mirando todo lo que pude recibir de parte de todas las mamás y los papás, se repiten mucho el tema de la desinformación y que tiene que ver justamente con todo lo que engloba y todo el sentimiento que uno tiene al momento de denunciar y que uno espera que esto tenga como una pronta acción y que lamentablemente es lo que nadie le enseña a uno, me pongo en primera persona en este caso, cuando tiene un hijo que sufrió vulneración sexual, y lo digo también en primera persona porque como yo había visto tantos casos en la tele y salían todos, no, lo vamos a ayudar, lo vamos a ayudar, y uno siente que es todo como más rápido. Entonces, cuando ellas llegan, cuando llegamos a esto y nos dicen, no, tienes que esperar que se comuniquen contigo, luego nos mandan a hacer una pericia y pericia que no sabemos hasta 5 o 6 meses después el resultado, insistentemente preguntamos, no se sabe qué viene. Entonces, la sensación es, la verdad, de bastante desolación. Algunas la describen, como ustedes vieron, como humillante y es difícil, muy difícil y bueno, teniendo en cuenta también que sabemos y yo lo primero que hago cuando las mamás llegan es decirle que y también como empatizando un poco con ustedes, porque lo hablé justamente con Patricia y con Erika en su momento, que ustedes no tienen uno o dos casos, sino que tienen muchísimos casos, un alto de fichas y que la verdad son es súper estresante de repente pensar que una persona, no sé, a mí por ejemplo me ha pasado en varios juicios que llegan a una audiencia y el fiscal no sabe cuando le pregunta el juez el nombre de la persona que tiene al lado, ni menos el nombre del niño, ni la edad, ni nada. Entonces, espérenme un poquito para leer la carpeta. Entonces, todo eso crea en la familia de las víctimas una sensación de que no hay interés en sus causas. Y lamentablemente se ha repetido. A mí también personalmente me pasó y es una situación que obviamente a nadie le gustaría pasar. Le gustaría por último que supieran que está el niño tanto, o sea, con la mamá del niño tanto, que están ahí representados y para ser, digamos, defendidos en algún sentido, porque eso es lo que las mamás piensan, que ustedes, los fiscales, están como para defendernos o defender al niño, cosa que tampoco es, ¿no? Y eso tampoco ellas lo saben. A mí también me costó mucho entender la relación que tenían los fiscales con las víctimas, en este caso, o con nuestros hijos víctimas. ¿Puedo Entonces, hacer una de ahí... pregunta solo de encuadre? Perdón, Claudia. Para saber si estos casos son solo de Santiago o son de otras regiones también. Esto solamente. Ya. No, nosotros atendimos gente de Arica a Punta Arenas. Tenemos familias en todas las regiones. Bueno, y también aprovecho de decirles que nosotros entregamos apoyo psicológico tanto a madre como niños. Ahora, gracias a esto de la pandemia, algo bueno que tenga, lo hacemos vía online. Tenemos también un abogado que hace asesoría a todas las mamás que lo necesiten y solo en Santiago tenemos el apoyo por convenio de la Clínica Jurídica de la Universidad Católica con el convenio Niñez de María Elena Santibáñez. Ya, eso. Entonces, bueno, acá básicamente todo este problema yo creo que, y también lo hemos conversado, y yo creo que tiene que ver todo con la falta de comunicación. Explicarles, por ejemplo, a las víctimas o las familias de las víctimas en la primera reunión que puedan tener de los tiempos, informar los tiempos que son necesarios para llegar, por ejemplo, a un juicio de formalización o a la misma condena, o explicarles para qué o para qué bien realmente necesitamos tal y tal pericia, cuánto tiempo se va a demorar aproximadamente la pericia en llegar,
si vamos a tener o no la oportunidad de saber el resultado de esa pericia, no sé, explicarle en palabras simples lo que se va a realizar y los tiempos que podrían llegar a demorarse todas estas situaciones. A veces algunas yo les pregunto, pero ¿en qué etapa estás? No, si yo me voy a ir ya a juicio, y cuando empiezo a escucharla es que solamente van a ir a una audiencia. Entonces tampoco tienen claro a dónde van a ir cuando les dicen vayan. Y yo creo que eso también tiene que ver con parte de que no hay una buena comunicación. Poner en conocimiento también todas las herramientas que ustedes tienen para ayudar. De repente me he encontrado con algunas mamás desesperadas porque tienen que cambiarse de lugar, no tienen el dinero. Y claro, la fiscalía, no todas, pero algunas sí tienen como esa ayuda de poder ayudar a que las madres se trasladen del lugar si es necesario. Por otro lugar también, por otra parte, hay algunas mamás que me dicen, Claudia, yo fui y quiero saber qué va a pasar con mi hijo porque no sé si llevarlo o no al psicólogo, porque tampoco les dicen que tienen la oportunidad de tener una terapia en algún centro que se va a derivar. Entonces, todo este desconocimiento es el que finalmente causa que las víctimas o la familia de las víctimas se sientan como tan desolados y con esta sensación que le hablaba al principio de humillación, de que es indigno el trato con ellos, de que no son escuchados. Eh, Ahora con el tema de la fiscalía en línea y mi fiscalía, si bien ellas pueden entrar, ver lo que está pasando, pero la verdad es que para muchas mamás se complica, me dicen, Claudia, entro, veo una pila de cosas, pero la verdad que no entiendo nada, me gustaría poder hablar con alguien, bueno, teniendo en cuenta también que la mayoría de las personas que nosotros atendemos son de estrato social bajo, y no todas tienen un abogado querellante que les pueda estar explicando, y por eso nosotros también invertimos en la fundación como prioridad tener un abogado que la asesore para ir aclarando estas dudas que son súper importantes. Nosotros consideramos que entre más informada esté una mamá respecto de la causa judicial, va a estar más tranquila, y estando más tranquila obviamente va a poder tener un mejor trato con su hijo para dedicarse a lo que es vital para nosotros y que es la reparación, entre comillas, de los niños. No vivir pendiente de la causa judicial, que es lo que nosotros nos gustaría con toda la familia. Lamentablemente hay algunas fiscalías que no informan absolutamente nada a las mamás, y llegamos a la instancia en que cuando yo les pregunto me dicen, Claudia, no sé nada, y yo llego donde alguna de las fiscales que tenemos y me dicen, no, Claudia, si la causa se archivó hace 2 meses. Entonces son todas estas cosas las que producen lamentablemente desazón. La verdad terminamos con la palabra desazón. Por otro lado, yo personalmente tengo esperanza que en las nuevas unidades de delitos sexuales que ya se están implementando, esto pueda cambiar, eh, se tenga una atención un poco más empática con nosotros. Yo sé que las mamás de repente somos agujas, somos metidas, nos gustaría saber quizá un poco más, pero creo que hay cosas como básicas que nos pueden ayudar ustedes diciéndonos, explicándonos desde el principio. Quizá es largo, quizás tedioso, pero eso nos va a evitar tener una carga emocional extra para un proceso súper complicado como es tener a los niños con un delito tan grave como este, y tomando en cuenta además que la ayuda psicológica que no pasa por usted, obviamente, que los centros de reparación, los PRM, etcétera, tienen listas de espera altísimas, entre 8 meses. Hemos estado viendo que tienen lista de espera para los niños con los psicólogos, entonces son ellas las que tienen que estar lidiando con los cambios de temperamento, con los nuevos relatos que puedan decirnos los niños, y tampoco saben cómo tomarlo, no saben si preguntar, no saben si no preguntar. Entonces son muchísimas cosas las que hoy en día lamentablemente encontramos que en algunas fiscalías no se está ayudando a las familias en esto. Y bueno, como les decía también al principio, son cosas que se van repitiendo. Yo tuve, entre paréntesis, la suerte de que mi caso, como fue mediático, la aldea SOS salió en la tele, bla, 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 me tocó esperar, sí, casi 8 meses por la ayuda psicológica para mis hijas. El examen sexológico después que pasó todo esto fue por violación como 6 meses después. Entonces, todas estas cosas que quizás tantos años después no deberían estar pasando, siguen pasando. Sí hay algunas mejorías, y como ustedes lo saben, el tema de la entrevista video grabada en algunas regiones que ya se están implementando, del cual fuimos partícipes y estamos súper contentos que pase, pero aún así también ahora tenemos, hoy día mismo me entró una mamá nueva, me dice que hace 2 meses está esperando que llamen a su hija para la primera declaración.
Entonces, todas esas cosas, contando desde el principio que no tiene ningún contacto, a saber más encima que su hija no ha declarado y la pregunta es, ¿y si se le olvida algo? ¿Y si no me lo dice? Entonces, todo esto acrecienta, obviamente, el nivel de estrés de todas las mamás. Ahora, sí también quería decirle, y de manera personal un poco, quizás, no sé si será lo adecuado, pero sí me gustaría ponerles en conocimiento de que históricamente la Fiscalía de Maipú y Puente Alto ha sido nefasta en temas de abuso sexual infantil, el trato de algunos de los fiscales, y por otro lado, en todos estos años que he conocido, hay varias fiscales que son bastante buenas, y resalto a la fiscal Paola Trisotti, que también fue una excelente persona y que es todavía una excelente persona, que ojalá muchos tuvieran ese nivel de empatía que tiene ella con la familia de las víctimas. Yo creo que hace falta un poco más de eso, si bien tengo súper claro, porque como le digo, he tenido la suerte de estar cerca de dos grandes fiscales como es la Patricia Muñoz y Erika, pero que tengo claro que no puede haber también un lazo afectivo, pero sí quizá un nivel de empatía un poco más alto. Y también contarles que me ha tocado estar en 3 ocasiones, quizá ustedes dicen, no, 3 no es mucho, pero en que les llaman de la fiscalía porque denunciaron y es el primer llamado que tienen, y lo primero que les dicen es, la llamo por el caso tal y quiero saber si usted quiere seguir con la denuncia, porque estos casos son súper complicados de llegar a juicio o de tener una buena salida. Y creo que eso también ya no debería ser. Creo que no debería partirse porque va a seguir usted porque esto es muy difícil de probar. Creo que deberían buscar otra forma. Porque ya es una amedrentación para las mamás, me quedan mirando con unos ojos y es difícil pensar que si del otro lado le están diciendo es muy difícil, ¿a qué denuncié? Entonces, es como eso. Y bueno, finalizo nomás diciéndole que, como les decía, que tengo mucha esperanza en estas nuevas implementaciones que se están haciendo, de que es vital que los fiscales se sigan capacitando en temas de abuso sexual, especialmente en el trato con las víctimas, y ojalá también, como lo hablamos un tiempo con la señora Erika Mayra, integrar un poco a fundaciones como las nuestras, que en el fondo, trabajando en comunidad o con la sociedad civil como somos nosotros, podemos llegar a tener un nivel de estrés más bajo en las familias y en las víctimas. Por ejemplo, ahora vamos a hacer una capacitación que nos van a dar de la Fiscalía de Atención a Víctimas y Testigos, de cómo usar el sistema de mi fiscalía, porque hay muchas que no saben usarlo y se estresan mucho, y vamos a hacer una capacitación para todas esas mamás, que son como 180, para que aprendan a usar esto y a su vez ellas sirvan como guía a otras mamás, porque vamos a sacar de las distintas regiones para que puedan ayudar a las otras mamás. Entonces, de repente, integrar un poco a fundaciones como las nuestras, en que ustedes también puedan contar con nosotros para ayudar a las mamás y a su vez bajar el nivel de ansiedad en ellas. Y lógicamente lo que nosotros perseguimos es tener un mejor proceso judicial, digno como quieren ellas, y que se sienta que en el fondo sí hay un interés por llegar a algo concreto, independiente que sea una no condena, o sea, no se logró condenar, pero sí que el proceso en sí fue digno y fue empático. Eso. Perfecto, Claudia. Muchas gracias por la confianza de poder, y la sinceridad, digamos, en su exposición, porque era precisamente, evidentemente, lo que nosotros queríamos. Justamente ayer nosotros tuvimos una reunión como esta con Erika Mayra, y ella nos planteaba, entre muchas cosas interesantes, y a propósito del foco de esta comisión que estamos trabajando para hacer propuestas para el tratamiento constitucional, digamos, en diversas temáticas para la Comisión Constituyente. Bueno, entre los muchos temas que ella nos planteaba, hablaba de la necesidad de un estatuto constitucional de la víctima, al mismo nivel que los imputados. Yo creo que el testimonio suyo y el de las familias que usted representa le da un sustento desde la evidencia misma precisamente a esa necesidad. Así que yo creo que rescato lo que usted nos ha expuesto precisamente en esa línea en particular, porque evidentemente da cuenta de una necesidad y no tan solo probablemente a nivel constitucional. Claramente esto hay que aterrizarlo a nivel de la Fiscalía en general,
porque evidentemente la idea es que el trato de que tenga una víctima y de cualquier delito que sea no dependa de qué fiscalía le toca o qué fiscal, no, tiene que haber un estándar mínimo. Y eso probablemente es algo que nosotros podemos llevar a la discusión constitucional como para establecer ciertas bases. Así que rescato eso. Hay ya dos colegas que quieren hacerle preguntas. Yo solo quería, colgándome un poquito del final de su exposición, a propósito de esta interacción que usted ha tenido con la Fiscalía como organización social. ¿Cómo ve usted precisamente o cómo debiera ser esa relación en el futuro, en el marco de una nueva constitución, en el marco de una nueva realidad nacional con una ciudadanía mucho más demandante, y bienvenido que sea más demandante? ¿Cómo debiera ser la relación en particular de la Fiscalía con las organizaciones sociales? ¿Usted entiende que debiera haber una relación permanente? Un poquito conocer la opinión respecto de ese punto y después le doy la palabra a los colegas para las otras preguntas, por favor. Sería ideal que pudiéramos llegar a algo así. De hecho, justamente con Erika estamos planteando, y yo le decía, pucha, ocúpennos como ratón de laboratorio para ver cómo podríamos hacer esta unión. Quizás no tan, sabemos que los procesos judiciales tienen su reserva, ¿no? Pero sí, por ejemplo, justamente el tema de las mamás, y que cuando nosotros veamos una mamá que está muy colgada y que, claro, nosotros la vamos a poder orientar y decir, mira, no sé, tú vas a denunciar ahora y en un año más puede llegar la formalización. ¿Por qué en todo este tiempo no llegar y hacer un juicio? Y es también lo que uno ve en la tele, ¿no? Porque cuando empezamos a escuchar de que pasó algo, como el caso de los niños que fallecieron hace poco, y este tío que me tocó también llegó a mí, y yo lo puse en contacto con Amparo y Justicia, de que quería que el juicio fuera, y uno trata de explicarle. ¿Sabes qué pasa? Que si tú vas a un juicio ahora y no tienes una investigación, puede que condenes por un delito y puede que haya más delitos. Entonces es necesario que haya un periodo de investigación. Entonces, todas esas cosas que nosotros sabemos, podemos ponerlas a disposición de las víctimas si tuviéramos, por ejemplo, un mayor apoyo también. Yo ahora mismo estoy viviendo en la región de la Araucanía, cerca de Villarrica, donde me ha tocado llegar con varios casos, e intenté llegar, no me acuerdo ahora del nombre del fiscal, mentiría si lo invento, pero intenté llegar a él para llegar a estas víctimas que vi por la prensa, porque están súper colgadas y algunas hicieron, o sea, se encadenaron y todo un cuento. Entonces dije, oye, pero si alguien les dijera algo, pudiera estar acompañándola, porque se entiende que la fiscalía está sobrepasada más en estos tiempos, podríamos alivianar un poco el nivel de estrés de esas personas. Pero no tuve ni una respuesta del fiscal de Villarrica. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Dirigirme donde Erika y decirle, ¿me puedes ayudar a ver si puedo llegar donde esta familia para saber si la podemos orientar, acompañarla, alivianar un poco el trabajo con ustedes, para que no estén permanentemente preguntando cosas que a lo mejor nosotros sí podemos ayudar? Entonces, en eso creo que como fundación y como otras fundaciones podríamos darle una tremenda mano a ustedes y alivianar un poco en esas preguntas que no son tan complicadas y que podemos nosotros ayudar, y que sí, en el fondo, yo también soy súper autocrítica, yo entiendo su trabajo, y que también es re difícil decir, chuta, voy a hacer perder toda una tarde a un fiscal para preguntarle, por ejemplo, esto que le acabo de explicar, siendo que podríamos nosotros aportar con eso. Y ustedes tendrían más tiempo también, y ellas no se sentirían tan solas, porque saben que nosotros tenemos un lazo con gente como ustedes que nos está guiando de una forma que saben que es así y que no lo estamos, en buen chileno, engrupiendo para que se queden tranquilos. Patricia, va a hacer una pregunta. Gracias. Alejandra, Ya, sí, muchas gracias, Claudia. Tengo dos preguntas que me surgieron con lo que estaba señalando, y la primera de ellas es justamente cómo le llegan a ustedes las causas, cómo toman conocimiento o cómo las víctimas pueden saber de su existencia, porque muchas veces no saben. Yo trabajo en flagrancia, me ha tocado tomar declaraciones a víctimas de delitos sexuales antes que se creara la unidad en Ñuñoa de delitos sexuales de toda la zona oriente, y a lo más tenemos contacto con algunas instituciones donde nos mandan un psicólogo que está presente en la declaración, lo que obviamente va a cambiar después con la ley de entrevista video grabada. Entonces, esa es la primera pregunta. Y la segunda, también a propósito de lo que señalaba, ¿cuáles son las redes con las que ustedes trabajan? Porque yo sé también que en materia de delito sexual infantil hay centros especializados que son los que hacen los peritajes, y justamente también tienen muchos meses de espera para la atención. Entonces, ¿cuáles serían esas redes con las que ustedes cuentan?
Gracias. Bueno, ¿cómo llegan las mamás con nosotros? Básicamente, nosotros nos hemos hecho conocidos por las redes sociales. Twitter, Instagram, Facebook, y bueno, y la aparición que tuve yo en algunos medios respecto a mis causas personales, y que donde pude evidenciar que se creó esta fundación, y obviamente también con la participación que tuvimos justamente en el tema de la ley de entrevistas videograbadas y la ley de imprescriptibilidad, que trabajamos en un principio con la Vinca Jackson, que a nosotros nos llamaron, después quedó la Vinca. Bueno, y con el tema de las entrevistas videograbadas comenzamos nosotros en el 2013 con Amparo y Justicia, donde fuimos, apoyamos con toda la campaña, y a acompañar a Amparo y Justicia en toda esta campaña de los videos de sensibilización que se hicieron, que eran justamente de familias nuestras. De ahí pudimos abrir esta brecha, digamos, y nos conocieron. Y también justamente por el centro donde yo atendía a mis hijas, que es un CENIM en Macul, pude llegar al alcalde, que en ese momento también era conocido mío, y ahí también pudimos implementar la que hoy es la primera oficina de abuso sexual infantil que tiene la municipalidad, donde también sacamos un protocolo para los colegios. Bueno, y ahí empezamos como a hacernos conocidos, y nos empezaron a conocer en otros centros, por ejemplo en el centro de San Bernardo, en el centro de San Miguel, y bueno, se han ido pasando la voz, y las mamás también cuando van a las audiencias y se encuentran con otras mamás, o cuando van a la fiscalía y están haciendo estas filas, ¿no? de que por favor que me atienda el fiscal, se han ido pasando la voz unas con otras. Y las redes, bueno, tienen que ver básicamente con lo mismo. Nosotros llegamos también a la Católica, y de la Católica llegan también muchos casos. De ahí también tenemos como gente que nos ayuda a saber de algunos casos. Hay algunas otras OPD, por ejemplo, que también saben de nosotros, justamente por los talleres que hemos dado al respecto en todos estos años. Y básicamente son centros de reparación los que nosotros hemos abordado en primera instancia, porque tenemos ahora, que ya somos fundación, gracias a Dios, por ejemplo, la opción de entregar ayuda psiquiátrica, y que es lo que yo últimamente he estado ofreciéndole a la mayoría de esos centros, porque sé que no tienen, porque sé que a mí también me tocó y todavía estoy esperando que me llamen, nunca me llamaron. Entonces, son estos mismos centros de reparación los que nosotros intentamos llegar, pero obviamente está la tranca ahí de poder quizá ayudar un poco más, sino que en temas de ayudas concretas como el psicólogo, el psiquiatra, si es que no hay cupo, pero el acompañamiento se hace más difícil porque es entendible que ellos tampoco pueden decir, no sabes qué, nos llegó una mamá nueva y queremos que la acompañe, porque ya es un tema un poco más complicado. Pero básicamente las redes son esas, y a nivel municipal también, que hemos hecho un lobby fuerte para que se sepa que nosotros existimos y que las mamás pueden llegar a un lugar donde pueden tener ayuda psicológica, psiquiátrica, jurídica y acompañamiento. Sería fabuloso que hubiese otra persona encargada de poder dar toda esta información que no fuera el fiscal, siempre y cuando fuera así, porque tenemos varios ejemplos de que en mis años se llamaba el ayudante del fiscal, ahora tiene otros nombres que las mamás me los nombran de distinta forma, pero por ejemplo yo misma tuve mucha mayor cercanía con la ayudante del fiscal, y que tuvo una empatía tremenda conmigo, que me llamaba casi todos los meses contándome cualquier cosa, pero para que yo estuviera tranquila respecto al caso de mis hijas. Y sin duda que sería de mucha ayuda lo que usted está planteando, porque justamente bajaría el nivel de trabajo que ustedes tienen, de dedicarse solamente a investigar, mientras que otra persona podría estar a cargo de dar, por ejemplo, esta primera entrevista, contándole todo lo que las mamás necesitan saber, los significados de lo que es una audiencia de formalización, lo que es una audiencia de extensión de plazo, lo que es la audiencia de preparación de juicio, etcétera, o una pila de cosas que las mamás no manejan y que no entienden cuando les llega el papel, tengo que ir a tal cosa y no tengo idea lo que es. Entonces, obviamente es distinto que a uno ya esté preparada y alguien le diga, ¿sabes qué? Vas a tener que ir tal día a tal cosa y puede pasar tal y tal cosa. No es necesario que vaya tu hija, porque también hemos tenido casos que estas mamás llegan con los niños a la audiencia porque nadie les dijo que no tenían que llevarlo, entonces pensaron que tenían que llevarlo. Entonces, yo encuentro que lo que usted plantea es una idea realmente valiosa, y es como lo que yo un poco planteaba que podríamos suplir nosotros en el caso de que la Fiscalía no pudiera llegar algún día a hacer eso, pero sería ideal.
Ahora, con respecto al tema de las expectativas, yo coincido, pero plenamente con usted en eso. De hecho, soy una defensora, aunque muchas mamás de repente me miran raro y le digo, mira, si acá, si bien es cierto que nuestros niños son los que tienen que ir y contar para que podamos quizás asegurar, ni siquiera eso, sino que tener un poco más de seguridad de que vamos a llegar a condenar, por ejemplo. Pero no sé, en mi mismo caso, yo soy muy franca, cuando a mí me dijeron, tus hijas van a tener que ir y van a tener que volver a contar lo que pasó, teniendo a una de ellas ya con un intento de suicidio y una pila de cosas, yo simplemente dije, no, prefiero el abreviado, porque yo no iba a estar sacrificando a mis hijas a un juicio oral donde sabía que a lo mejor íbamos a llegar a una condena más alta, pero iban a quedar devastadas, o a lo mejor no iban a hablar y íbamos a perder todo. No sabemos cómo iban a reaccionar. Entonces yo a las mamás les digo lo mismo, les digo, mira, si acá hay un profesional que dice que el niño no está apto para hablar, tú tienes que quedarte con eso. Si ya entregó una primera declaración, por ejemplo, no podemos hacer que vuelva a ir si él no lo quiere hacer o si alguien más dice que no está preparado. Yo soy súper enemiga, por ejemplo, de que las mamás les cuenten todo lo que pasa en lo judicial a las chicas de 14, 13 años. Y les decía, yo soy, ¿y por qué? Bueno, también tengo una buena mentora que es la Vinca Jackson y que me dice, los niños son niños, tienen que vivirlo. Y claro, tenemos que ponerlo en conocimiento de las pericias que se le van a realizar, de cuando los citen, pero no tienen que vivir pendientes de todo el proceso judicial. Y a su vez, las mamás también, nosotros les decimos, hacia acá, el niño no está preparado, tú no lo puedes obligar. Aunque tú tengas ganas de que el gallo pase 20.000 años preso, pero si tu hijo no está bien, tú no lo puedes obligar. Y así funcionamos. Nosotros, por lo menos como fundación, y creo que eso es lo que nos ha dado también un poco más de seriedad en algunas instituciones, es que justamente somos enemigas de obligar a los niños, de quemarnos a lo bonzo, de amarrarnos. Acá tiene que ser todo, la justicia lamentablemente es una, y tenemos que tomar lo que podamos de la justicia para condenar, pero sin sacrificar a los niños. Que no tenemos contacto con nadie específico de ninguna fiscalía. Cuando yo necesito algo, me dirijo a Erika Mayra. Y bueno, también para serle franca, yo hice un diplomado en la Católica y conocí a varias personas que trabajan en la fiscalía y sí tengo algunos contactos, pero de manera, digamos, informal, nada formal. Lo más formal que tengo es con Erika, que cuando tengo alguna problemática me dirijo a ella y ella me hace el contacto con el personal que corresponde a la fiscalía de Temuco, de donde sea, pero nada así como tan directo. El 1% de las mamás que tenemos sabe que existe la Auravit. No tienen idea. Saben que alguien las llamó de la fiscalía y me llamaron, pero no me quedó claro cómo era. Esas son sus respuestas. Me llamó, creo que era una psicóloga, una asistente social, que me dijo tal y tal cosa y que me iban a llamar y 2 semanas y nunca más me llamaron. No tienen idea. La verdad es que muy pocas lo saben. Eso es vital. O sea, de hecho, yo personalmente cuando ingresé a esto y era como cualquier otra mamá, no sabía para dónde iba la micro, independiente de que yo más encima era trabajadora de salud, hacía control sano y tenía como noción de varias cosas, pero no de la parte como legal. Y yo pude aprender mucho justamente porque tuve la suerte de llegar a Patricia Muñoz en ese momento, quien hizo como capacitaciones para mí en el fondo, para yo poder guiar de mejor manera a las víctimas o a las familias que llegaban de las víctimas, y era como lo que le explicaba recién, o sea, yo en ese momento entendí que no se acaba nada con gritar y patalear y pedir un juicio mañana, sí era súper importante hacer la investigación para poder condenar quizás por más delitos y no por el que estaba en ese momento, que no se había investigado nada. Entonces, cuando uno está desde la ignorancia, obviamente va a pedir cosas que muchas veces son imposibles, y no podemos saberlo si alguien no nos cuenta las cosas. Entonces, lo que usted plantea es, yo creo que es vital, que se haga estas capacitaciones, estas charlas, o enseñarle a la gente en general de cómo se manejan, y no solamente el delito del abuso sexual infantil, sino que en todos los delitos la importancia que es la investigación para poder llegar a una condena con los delitos que realmente existieron dentro de este delito en sí, ¿no? Y obviamente explicando también todos los procesos que van a venir dentro de la investigación, por ejemplo, que las mamás muchas veces me dicen, Claudia, se dio un plazo de investigación y se dio otro, y se dio otro, y se dio otro, y entonces se cuestionan y dicen, bueno, están dilatando esta cuestión, es normal,
Entonces, todas estas cosas que pasan y que no son informadas, lógicamente traen una carga emocional extra, negativa en el fondo, de lo que viene para adelante. Y quizás, como usted dice, teniendo estas capacitaciones, estas charlas, la población en general ya va a saber que esto no es mágico y no es que de un día para otro ustedes van a decir, ok, se cometió el delito, denunciamos, vamos al juicio al tiro, porque tiene que venir todo esto demás. Y que como muchos ya vieron ustedes en la tele, no tengo ni para qué contárselos tanto, yo creo, es lo que las mamás piensan, o sea, ¿y por qué no quedó en prisión preventiva? ¿Por qué no quedó en prisión preventiva? Entonces ahí uno donde tiene que, yo por eso también he hecho ustedes vieran la pila de cursos que he hecho para poder entender esto de mejor forma y poder, de hecho, decírselo a las madres para que ellas logren entender por qué una cosa y por qué otra, que en el fondo no todo es malo y que hay muchas cosas que son buenas y que benefician en la causa. Entonces, para mí es vital, para mí sería, y para todos yo creo vital, que volvieran a aquellas charlas que usted dice que se hacían anteriormente. Que masivamente no funcionaría mucho. Yo creo que tiene que ser más personalizado y quizás partir, claro, como con fundaciones como las nuestras, para nosotros poder capacitar. Bueno, gracias a Dios nosotros tenemos ya esa red con la gente de la Fiscalía y la misma Patricia Muñoz que nos sigue ayudando mucho, pero hay otras fundaciones que lo necesitarían también, que pueden ser también colegios. Hoy día mismo nosotros tuvimos una charla con un colegio en Renca y nos contaban que ellos estaban muy colgados, como era el tema de la denuncia y que ellos hacían esto, pero que a la vez se veía otra cosa. Entonces, también por ese lado, yo creo que sería muy importante hacerlo como con instituciones que trabajan con personas, como en el caso del colegio donde hay niños. En el fondo, cualquier institución que tenga cerca a niños le va a servir mucho eso. Yo lo conversé y lo dije un rato atrás, que le dije a doña Erika que podríamos ser nosotros el ratón de laboratorio para poder empezar con esto, porque es súper necesario, o sea, uno, en el fondo, como dice usted, es súper importante que detrás de la institución donde lleguen los papás, exista gente que sepa del tema y que, porque, a ver, y qué importante es su pregunta, porque a mí de repente como mamá y como persona que ha vivido esto, es choqueante ver como una pila de organizaciones salen hablando con las mamás y que funemos al tipo y subamos la foto y hagamos lo pebre por Facebook, y eso no ganan absolutamente nada. Ganan al final que el tipo les demande de vuelta por injurias y calumnias porque no está condenado, o por ejemplo con otra institución grande que me tocó a mí como víctima llegar allá, que fue la Fundación para la Confianza, en que yo tenía una expectativa súper alta y al final nunca recibí ayuda. Entonces es súper vital que de alguna u otra forma, y soy súper también, estoy súper a favor de que se chequee de parte del Ministerio de Justicia, que es el que nos norma, ¿no? Como fundaciones, de que se esté trabajando como se dice que se está trabajando con los profesionales idóneos para eso, y que las personas que estamos a la cabeza de esto estemos entregando información correcta a las víctimas, que no la llevemos por este camino que es de la desesperación, llevándola por funa, o que la dejen tirada a mitad de camino y que no le ayuden, ni le contesten, ni que nos vendan la pomada en buen chileno, de que somos la fundación que apoyamos el abuso sexual infantil y luego no nos reciban, y los dineros no sepa dónde se van. Entonces, de las fundaciones sin fines de lucro, digo, ¿no? Entonces, yo creo que si la señora Erika, porque estamos en conversaciones periódicas, queremos tener reuniones todos los meses, si esto llegara a concretarse, la verdad que sería fantástico para nosotros, yo creo, para poder ayudar de mejor forma, y también para ustedes. En el fondo yo lo veo como un desahogo un poco para que los fiscales se puedan dedicar a lo que es justamente la investigación, llevarla de mejor forma, y tratar en el fondo de, como lo dije al principio, o sea, ganemos o perdamos el juicio, que sea de una forma digna el trato. Eso. Perfecto. Si no hay más preguntas, entonces, nuevamente agradecerle, doña Claudia, su participación, su testimonio, y muy valioso por lo demás, reitero, para los grandes temas que nosotros queremos abordar como comisión, en vista de una comisión de la Convención Constituyente, de propuesta de la Convención Constituyente. Así que nuevamente darle las gracias y esperamos, más allá de que escape al ámbito de esta comisión, digamos, pero que esta relación en particular de su ONG, y ojalá con muchas otras más, se pueda fortalecer con la Fiscalía de manera a establecer un contacto permanente, y que permita generar alianzas que, como bien dice usted, finalmente se van a traducir en ganancia para todos,
tanto para nosotros como para ustedes en su propósito. Así que muchas gracias, muy buenas tardes y será hasta una próxima oportunidad con la Muchas fiscal. gracias a ustedes y bueno, y a todos ustedes, si necesitan algo para sus víctimas, sus familias víctimas, ya saben, si no tienen psiquiatra, cuentan con nosotros, todavía nos quedan cupos y cualquier cosa estamos a su servicio. Muchas gracias y que estén muy bien. Que esté muy bien.